depósito de 50 litros pues se ha podido incrementar en 30 euros. Utilizo más la moto porque al precio que está la gasolina es imposible echarle al coche. Antes llenabas un depósito con 50 euros y ahora con 80 no lo llenas. Mucho, yo que soy comercial, que ando todo el día con los coches, bastante. El precio de los carburantes sube vertiginosamente y cambia de la noche a la mañana. En algunos casos rozan los 2 euros el litro, así que cada céntimo cuenta a la hora de echar gasolina o diésel. De ahí que algunos conductores recurran a las gasolineras low cost. ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas tardes. Es viernes, es 11 de marzo, un día en el que ya claramente hemos cambiado el foco de la pandemia hacia las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania, porque en esta jornada sigue la estabilidad. No hay fallecidos por COVID en La Rioja, aunque aumentan algo los casos activos que desde el lunes ya no se comunicarán. Cambia la vigilancia, se gripaliza la pandemia, aunque todavía no podremos despedirnos de las mascarillas. Sí. Hay que analizar cómo se va a hacer en colectivos de personas mayores, en colectivos de personas que residan en residencias, tanto de personas mayores como de personas con discapacidad. Tenemos que analizar cómo se va a hacer en el ámbito, por ejemplo, del transporte público. Y este 11 de marzo, 11M, es un día para las víctimas del terrorismo. En los actos que han tenido lugar tanto en Arnedo como en Logroño, se ha recordado a las víctimas de los atentados terroristas que suman más de un centenar en nuestra comunidad. Si alguien piensa que alguna vez puede recuperarte de algo así, se equivoca. Puedes aprender a vivir con ello, pero ya nada es igual. Y aunque hayan pasado 18 años, el dolor no desaparece, jamás. Y fíjense, afortunadamente todo se quedó en un susto. La Guardia Civil tuvo que intervenir para sacar a 2 mastines que se habían escapado y transitaban sueltos por la Nacional 111 con el consiguiente peligro de accidente. Numerosas llamadas de emergencia alertaron de la presencia de los animales en la carretera. Y en deportes, nueva jornada para los 3 conjuntos riojanos que militan en Primera Federación. La Unión Deportiva Logroñés recibe esta noche en Las Gaunas al Unionistas de Salamanca. El sábado será el turno del Calahorra, que viaja a Madrid para enfrentarse al San Sebastián de los Reyes, mientras que la Sociedad Deportiva Logroñés cerrará la jornada el domingo en León frente a la Cultural. Si este domingo ganas, pues ya estás dejando otro rival más por abajo y seguramente pues vas a dar un pasito más hacia esos puestos de mitad de tabla. La factura de la guerra de Ucrania se nota cada vez más en los bolsillos de los riojanos. El precio de la gasolina y del diésel ha vuelto a subir y supera en algunos casos los 2 euros por litro. ¿En qué se traduce esto? Pues valga este ejemplo. Antes en el coche grande lo llenaba con 50 y ahora me voy a 75-80. Pues hombre, que están disparados, claro. Un día para otro suben demasiado, de verdad. De esta forma, el combustible alcanza valores que hasta ahora nunca había marcado y sube ya no solo de un día para otro, sino incluso en cuestión de horas. Hemos recorrido varias gasolineras de Logroño y esto es lo que nos hemos encontrado. Este gesto, llenar el depósito de nuestro coche, se ha convertido en uno de esos lujos necesarios. Esto ya está por las nubes, ¿eh? Muchas gracias. Es un no parar. Los precios de la gasolina y el diésel no dejan de crecer. ¿En qué se traduce esto? Veamos. 80 y antes pues 45 o 50. Un depósito de 50 litros pues se ha podido incrementar en 30 euros. Utilizo más la moto porque al precio que está la gasolina es imposible echarle al coche. Antes llenabas un depósito con 50 euros y ahora con 80 no lo llenas. Entonces más económico, le llenas 15 euros y tienes para ir a trabajar los mismos días. Aunque haga frío, ¿no? Aunque haga frío, pero bueno, con buena chaqueta bien se puede ir a todos los lados.
Hay que buscar alternativas, rascar cada céntimo cuenta, sobre todo dependiendo de a qué nos dediquemos. De ahí que algunos acudan a las gasolineras más baratas. La subida, una barbaridad, una barbaridad. Mucho. Yo que soy comercial, que ando todo el día con los coches, bastante. Para nosotros el incremento de los combustibles supone un esfuerzo adicional, pero tampoco es como para los transportistas o otra persona que está todo el día con el vehículo. A prácticamente 2 euros el litro se paga hoy la gasolina de 98 octanos en unas cuantas gasolineras de Logroño. Los precios cambian de la noche a la mañana, algo que los conductores no entienden. Las gasolineras se surten de combustible y todos los días sube. Ellos no creo que compren todos los días el combustible. Y lo peor es que no sabemos cuál es el límite. A los problemas de desequilibrio entre la oferta y la demanda se suma la guerra en Ucrania. Me parece que con situaciones excepcionales habrá que tomar medidas excepcionales. Pues que bajamos también los carburantes. Aquí el litro de gasolina vale 80 céntimos si viene de la refinería. Lo que pasa es que aquí pagamos más que impuestos que en ningún lado. Ese es el problema que hay. Es lo que reclaman los conductores, una menor carga impositiva. Mientras tanto, toca mirar con angustia que no se enciende el piloto de la gasolina. El escenario es totalmente diferente y tenemos que tener muy claro que ese escenario ha cambiado por dos cuestiones. Una por el avance en la vacunación y luego también por la experiencia última de Omicron en esta sexta ola. Es decir, nos hemos encontrado con una variante que es muy contagiosa, pero que hemos comprobado que también gracias al efecto de la vacunación los efectos han sido mucho más leves en la salud. Es un tiempo nuevo. Pasamos a controlar la pandemia de forma distinta gracias a que la gravedad se ha reducido. Algo que vemos también hoy con los datos de la jornada. Este viernes tampoco hay que lamentar víctimas mortales por COVID en la región, con lo que siguen siendo 909 las víctimas desde que comenzó la pandemia. En los hospitales sigue la estabilidad. Hay 16 ingresados por coronavirus en La Rioja, 15 en el San Pedro y 1 en Calahorra, que vuelve así a sumar ingresos por COVID. En la UCI hay 3 pacientes, cifra exactamente igual que la de ayer, pero los casos activos suben hasta quedarse al límite de 1.200 en toda la comunidad. Unos datos que siguen constatando el cambio radical que se ha producido con una sexta ola en retirada. Ante este nuevo escenario, Salud ya ha comunicado hoy las decisiones adoptadas en el Consejo Interterritorial. Ya no se informará de los casos activos y los datos de fallecidos, hospitalizados o contagios en residencias se publicarán solo semanalmente. Y sobre el fin de las mascarillas aún tendremos que esperar. Adiós a estas imágenes, a estos gráficos que nos vienen acompañando en el relato informativo desde hace nada menos que 2 años. Se suprime la información diaria que se va a dar respecto de los casos activos. En este caso no se van a dar ni diaria ni semanalmente, pues simplemente el número de casos activos. Entendemos que ahora mismo es total y absolutamente indiferente. Es el principal cambio tras la reunión interterritorial de salud. La nueva estrategia pasa por reorientar la vigilancia centinela que ya se utilizó para la gripe con casos graves y vulnerables. Número de fallecidos y aquellos datos relativos a ocupación hospitalaria y a la situación diaria de la infección, la COVID, en las residencias de personas mayores y de personas con discapacidad. Estos datos van a dejar de darse de manera diaria y pasarán a detallarse una vez por semana en el informe semanal que se publicará por Salud Pública los miércoles. ¿Y qué hay sobre la retirada de mascarillas en interiores? Para los ciudadanos y para los medios de información, el interés esté puesto en el cuándo, pero el interés de los consejeros y de los técnicos de las comunidades autónomas y del Ministerio está más puesto en el cómo. Por eso, insiste la consejera, hay que estudiar la forma de su desaparición. Hay que analizar cómo se va a hacer en colectivos de personas mayores, en colectivos de personas que residan en residencias, tanto de personas mayores como de personas con discapacidad. Tenemos que analizar cómo se va a hacer en el ámbito, por ejemplo, del transporte público. Y entendemos que todas estas cuestiones son las que tienen que ver con el cómo se va a hacer. Somalo ha querido agradecer de nuevo el compromiso de los riojanos con la campaña de vacunación. Pasamos, ya lo ven, a otro escenario después de 2 años insólitos, con miles de contagios y más de 900 riojanos fallecidos por coronavirus a lo largo de este tiempo. 2 años
Van a verlo de confinamientos, cierres perimetrales y una crisis sanitaria que nos ha dejado estas imágenes imborrables. Peyo Latasa ha hecho hoy balance de esta pandemia en La Rioja. Tras las primeras olas, con una incidencia y una gravedad brutales, todo ha ido cambiando gracias a las campañas de vacunación. Y estas olas fueron sin vacunas y estas olas tuvieron unas tasas de ingresos y unas tasas de letalidad muy elevadas. A partir de la tercera ola ya cambió bastante la pinta que tenía la pandemia y aparecieron nuevas variantes. Tuvimos primero la alfa, luego la delta, ahora la omicron, y aunque hay muchas variantes circulando, estas han sido las que han sido claramente dominantes a lo largo de las distintas olas. Es 11 de marzo, 11M. Hoy se cumplen 18 años del terrible atentado cometido en Atocha, donde 10 explosiones en 4 trenes dejaron una lista negra de 193 fallecidos. Una fecha que se quedaría marcada en el calendario de todos los españoles y que hoy, Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, se ha conmemorado en La Rioja. Hoy se conmemora el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo y el hecho en el que tiene su origen, los atentados de Atocha, hace ya 18 años. El 11 de marzo de 2004, cerca de 200 personas perdieron la vida en Madrid a causa de un brutal ataque terrorista, cuya huella sigue intacta. Si alguien piensa que alguna vez puede recuperarte de algo así, se equivoca. Puedes aprender a vivir con ello, pero ya nada es igual. Y aunque hayan pasado 18 años, el dolor no desaparece, jamás. Un dolor que no se va y que hoy se ha recordado en Logroño y en Arnedo. Una ciudad de paz que sufrió, hará ahora 27 años, el zarpazo del terrorismo de ETA con un brutal atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil. El terrorismo ha dejado en nuestra comunidad más de un centenar de víctimas que hoy se recuerdan y se ensalzan como un auténtico ejemplo de fortaleza. Las víctimas del terrorismo son nuestra referencia cívica a la hora de construir una sociedad mejor. Y su ejemplo, su memoria y su dignidad son el legado que hoy recordamos y honramos, llenos de agradecimiento y que nos permite mirar al futuro de este país con ilusión y con esperanza. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Les contamos ahora, fíjense, una historia curiosa que afortunadamente se saldó sin consecuencias. La Guardia Civil tuvo que capturar a 2 mastines que se habían escapado y que habían accedido a la Nacional 111 a la altura de Albelda. Numerosas llamadas alertaron de la presencia de los animales ante el evidente peligro para la circulación. Los agentes, una vez que capturaron a los mastines, localizaron al dueño, que alegó que se les había escapado. Y en Logroño el Ayuntamiento ya ha acondicionado el Camino Viejo de Fuenmayor, próximo al término municipal de la capital. Se trata de una nueva conexión ciclista y agrícola entre ambos municipios, que ha sido muy demandada por los vecinos y agricultores de la zona. Una actuación que entra dentro del acondicionamiento de 10 caminos agrícolas en varios barrios de la ciudad, que se han llevado a cabo por un importe total de 152.000 euros. Para todos los tractores y la gente que se dedica al campo es importante que el camino estuviera decentado, y después sobre todo por la cantidad de gente que aprovecha para caminar y venir y hacer ese trayecto Logroño-Fuenmayor, o bien utiliza la bici de deporte, de montaña, para venir aquí, que hay una cierta cuesta, y aprovechar este paisaje del viñedo tan espectacular que tenemos.
La pasada jornada fue redonda para los conjuntos riojanos que militan en Primera Federación. Un pleno de triunfos que buscarán repetir y el primero en entrar en acción será la Unión Deportiva Logroñés. Los blanquirrojos reciben esta noche en Las Gaunas al Unionistas, un rival que sacó los colores a los riojanos en la primera vuelta y que también pelea por los puestos de playoff. La Unión Deportiva Logroñés inaugura hoy la 27ª jornada de Primera Federación. Visita Logroño, un equipo que sacó los colores a los de Meré en la primera vuelta. Aquel 4-0 en Salamanca para cerrar el 2021 dejó muy tocados a los blanquirrojos. Sin embargo, Unionistas no llega en un gran momento a Las Gaunas. Ha perdido sus 3 últimos partidos. Creo que de alguna forma puede existir ese enfoque, ¿no? Ese pensamiento acerca de ello, pero creo realmente que las 3 derrotas seguidas que han tenido no se corresponden a lo que ha pasado, sobre todo en el último partido. Pienso que ni mucho menos merecieron perder frente al Bilbao Athletic. El conjunto logroñés debe volver a ser un equipo fiable en casa. Comenzó la temporada con 3 victorias jugando como local, pero desde entonces ha dejado escapar 16 puntos en su feudo. Pero necesitamos volver a ganar en casa. Ahora mismo lo que nos está restando quizá la posibilidad de enlazar con los puestos más altos es los malos resultados obtenidos en los 2 últimos partidos en casa. Veníamos de 2 victorias apretadas ante Calahorra y Bilbao Athletic y en los 2 últimos partidos creo que teniendo mucho menos de lo que merecemos, pero la realidad es que hemos sumado un punto de 6 en los 2 últimos partidos de casa. Y todo pasa por volver a recuperar la victoria como local. El partido dará comienzo a las 9 de la noche en Las Gaunas. Y ya mañana será el turno del Calahorra. Los rojillos viven un momento dulce. Las 2 victorias consecutivas logradas ante Sociedad Deportiva Logroñés y Real Unión han llevado a los de Eduardo Docampo a mirar este último tramo de la temporada con otros ojos, ya que el playoff de ascenso tan solo está a 3 puntos. Este sábado viajan a San Sebastián de los Reyes para continuar con su buena racha. Los rojillos suman un punto más que el conjunto madrileño, que precisamente llega de perder en la pasada jornada ante la Sociedad Deportiva Logroñés. Precisamente el conjunto de Raúl Llona será el último en entrar en acción. Los rojiblancos viajan el domingo a León para enfrentarse a la Cultural y lo hacen después de romper la pasada jornada una racha de 2 derrotas consecutivas. La victoria en Las Gaunas ante el San Sebastián de los Reyes ha dado oxígeno al conjunto logroñés de cara al partido de este domingo ante un rival que no está cumpliendo las expectativas con las que comenzó la temporada. Los leoneses transitan por la parte media-baja de la tabla y vienen de ser goleados por el Racing de Santander. Entiendo que ellos, pues bueno, quizá los objetivos de temporada no eran por los que están peleando, por lo tanto no creo que esa situación de alguna forma les vaya a ayudar. Pero también es verdad que vuelven a jugar en su casa, que es un equipo con jugadores de nombre y con mucho recorrido y que ya tienen una experiencia como para que tener la capacidad de abstraerse un poco de todo lo que rodea la situación del equipo y centrarse en sacar el partido. Y les vamos a hablar ahora de una campeona de Europa, la riojana Marta Pozo, que se ha convertido en campeona continental de Jiu-Jitsu. Compagina además este deporte de combate con los estudios que cursa en la Universidad de La Rioja. Hace 2 años que comenzó a practicar este arte marcial en el que ya ha conseguido 6 oros, 1 plata y un premio de reconocimiento como la segunda mejor del año en su categoría. El Jiu-Jitsu es un arte marcial desarrollado en Brasil que consiste en dominar y controlar al oponente sin golpeos ni impactos. Y en esta disciplina, Marta se ha convertido en la campeona de Europa. Creo que es un deporte muy útil, sobre todo para mí como mujer, me hace como sentirme muy segura de mí misma y me aporta no solo valores, porque al final es un arte marcial, que pues mucha disciplina también me aporta. Una disciplina que requiere mucho esfuerzo y muchas horas de entrenamiento. Justo ahora, antes de ir al europeo, hemos estado entrenando todos los días y si no, pues generalmente suelen ser 4 o 5 días a la semana. Algo que todavía se hace más complicado si tienes que compaginarlo con los estudios. Con mucho trabajo y esfuerzo. Cuando no estoy entrenando, estoy estudiando y viceversa. Tras conseguir 16 victorias en 17 combates en diversos campeonatos, tanto regionales como nacionales e internacionales, el sentimiento solo puede ser uno. Y bueno, estoy muy contenta porque al final es como sacar un poco a la luz el gimnasio, sacar el deporte y nos beneficia a todos esto.
Hey Google. La música y el teatro se convierten en los principales protagonistas de la agenda cultural riojana este fin de semana. La Sala Fundición celebrará por adelantado el Día de San Patricio con el concierto de los Dirty Gerties, y el Teatro Bretón acogerá 2 obras, el sábado y el domingo, para pequeños y mayores. Mañana los Dirty Gerties actuarán en la Sala Fundición a las 10:30 de la noche. Este grupo de riojanos serán los encargados de animar al público con su música celta para celebrar así por adelantado el Día de San Patrick. Y también mañana el Teatro Bretón de Logroño acoge la obra Un hombre de paso a las 7:30 de la tarde. Una historia que nos habla de mirar para otro lado, de evadir responsabilidades. A través de un antiguo miembro de la Cruz Roja Internacional durante la Segunda Guerra Mundial, que por azar logra colarse en Auschwitz y hablar con el comandante del campo. Sobre su controvertida versión de lo que allí vio, es entrevistado por una incisiva periodista que le empuja a asumir las consecuencias de su contradictorio testimonio. Siguiendo al pie de la letra la Convención de Ginebra, visitar campos de prisioneros de guerra alemanes, mientras que como contrapartida otra delegación nuestra visitaba los campos de prisioneros de guerra aliados. Y el domingo será el turno de Único, que se representará en el Teatro Bretón a las 7 de la tarde. Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud en 2012, esta obra cuenta la historia de Paul, un hijo único y rey de su casa, pero el nacimiento de su hermana Irati provocará en él un miedo íntimo a dejar de ser querido por su familia. Sobreestimé mi poder y pedí más allá de mis posibilidades. Quiero un hermanito. Con estas propuestas para el fin de semana ponemos ya el punto final al relato de la actualidad riojana de este viernes 11 de marzo de 2022. Gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR.